España se encuentra en una de las encrucijadas más delicadas de su historia reciente, una etapa particularmente marcada por las tensas y polémicas negociaciones que Pedro Sánchez, presidente del gobierno, ha mantenido con los independentistas catalanes, especialmente con los representantes de Junts. Este acuerdo ha sido objeto de un profundo escrutinio y ha avivado un encendido debate en la sociedad española, que en gran medida percibe estas conversaciones como una amenaza directa a la unidad territorial del país y a los principios constitucionales que la sustentan desde la transición democrática. La percepción de muchos ciudadanos es que Sánchez, en su afán por mantenerse en el poder y conseguir apoyos para la investidura, ha cruzado líneas rojas que podrían tener consecuencias irreparables para la integridad de España. El pacto con Junts no solo ha generado tensiones políticas, sino que también ha reavivado viejas heridas en una sociedad que sigue dividida en torno a la cuestión catalana. Para muchos, las concesiones hechas a los independentistas podrían sentar un precedente peligroso, minando la autoridad del Estado y debilitando la Constitución de 1978, que ha sido el marco legal y simbólico de la estabilidad del país durante más de 4 décadas. No resulta sorprendente que figuras públicas de renombre, como el escritor Arturo Pérez Reverte, hayan decidido manifestarse con contundencia ante tal situación, elevando el tono del debate público y ofreciendo una crítica mordaz a la situación política actual. En una reciente intervención en un programa televisivo de La Sexta, dirigido por el periodista Iñaki López, Pérez Reverte no dejó lugar a dudas respecto a su visión de la situación. Con su estilo habitual, el escritor describió el panorama actual de España como una fase de descomposición que pone en peligro su estabilidad a largo plazo. Durante la entrevista, López le formuló una pregunta que muchos consideraron provocadora. ¿Estaría España mejor bajo un régimen republicano? Este planteamiento, que divide a una parte considerable de la opinión pública española, fue respondido por Pérez Reverte con un análisis profundo, enérgico y, como es característico en él, cargado de una fuerte dosis de escepticismo. El autor no vaciló en desmontar el argumento a favor de la instauración de una república, una idea que ha sido largamente defendida por ciertos sectores de la izquierda española, pero que él considera errónea e imprudente en el actual contexto. Pérez Reverte argumentó que una de las mayores fortalezas de España reside precisamente en la figura del rey Felipe VI, a quien describió como un hombre profundamente comprometido con el bienestar de la nación. En su opinión, el monarca representa no solo un símbolo de cohesión para una España cada vez más fragmentada, sino también una figura clave para la estabilidad institucional, especialmente en un escenario político cada vez más polarizado. Para el escritor, el rey ha demostrado ser capaz de mantenerse neutral y por encima de las disputas partidistas, lo cual es esencial en un momento en que la clase política parece más interesada en sus propios intereses que en el bienestar general del país. Además, Pérez Reverte subrayó que la monarquía parlamentaria ha sido uno de los pilares que ha permitido a España transitar por décadas de democracia, evitando caer en las profundas divisiones que marcaron su historia reciente, como la guerra civil y la posterior dictadura franquista. Para él, el riesgo de adoptar un sistema republicano no radica únicamente en la posible inestabilidad que generaría, sino en la tentación de algunos sectores políticos de utilizar dicho cambio como una herramienta para imponer su propia visión ideológica, lo que podría llevar a una nueva era de confrontación y discordia. El debate sobre la monarquía o república no es nuevo en España, pero ha ganado fuerza en los últimos años debido a la creciente polarización política. Pérez Reverte, en su intervención, dejó claro que, a pesar de los problemas que enfrenta el país, considera que la figura del rey es un factor de equilibrio necesario en medio de la vorágine política actual. Para muchos de los espectadores, sus palabras resonaron como un llamado a la sensatez y a la reflexión sobre las posibles consecuencias de decisiones apresuradas que podrían cambiar el rumbo del país para siempre. Este episodio mediático no es más que un reflejo de la profunda crisis política e institucional que España atraviesa. Una crisis que no solo afecta a los partidos políticos, sino también a la sociedad civil en su conjunto, que observa con preocupación el rumbo incierto que podría tomar el país en los próximos años. El escritor fue aún más allá en sus declaraciones, sugiriendo que aquellos que abogan con vehemencia por la instauración de una república en España no parecen sopesar de manera adecuada las implicaciones prácticas y reales que tendría dicha propuesta. Para Pérez Reverte, el problema radica en que muchos de los defensores de la república tienden a idealizar el concepto, presentándolo como una especie de solución mágica a todos los males que aquejan al país, sin detenerse a analizar con seriedad y profundidad las complejidades que conllevaría la implementación de un nuevo sistema político. En su análisis, Pérez Reverte señala que esta visión simplista y reduccionista ignora los retos inherentes a cualquier cambio de sistema, especialmente cuando no existe una hoja de ruta clara ni líderes capaces de garantizar que ese nuevo modelo funcione de manera eficiente y estable. Con su característico uso de la ironía, Pérez Reverte lanzó una reflexión contundente y provocadora. Vale, destruyamos el Estado,
derribemos las instituciones y echemos al rey. Pero luego, ¿quién va a encargarse de reconstruirlo? ¿Será Echenique, Espinosa de los Monteros u Ortega Smith los encargados de redactar una nueva constitución? Esta frase, cargada de sarcasmo, no solo refleja el escepticismo del escritor hacia la clase política actual, sino también su preocupación por la falta de alternativas viables y responsables en un escenario republicano. Para Pérez Reverte, la idea de una república no es necesariamente mala en sí misma, pero el problema radica en quiénes serían los encargados de llevarla a cabo en el contexto actual. La desconfianza hacia los políticos de todos los espectros, tanto de derecha como de izquierda, es palpable en su discurso, lo que le lleva a dudar de la capacidad de los líderes actuales para dirigir un cambio tan trascendental. Además, el escritor sugirió que la discusión sobre la república se está utilizando más como una herramienta política para dividir a la sociedad que como una solución realista a los problemas que enfrenta España. Según Pérez Reverte, el debate sobre el sistema político es una distracción que desvía la atención de los verdaderos problemas que afectan al país, como la corrupción, la desigualdad y la falta de oportunidades para los jóvenes. En su opinión, centrarse en la forma de gobierno es un ejercicio fútil si no se aborda primero la necesidad de mejorar las instituciones y regenerar la clase política en su conjunto. En este sentido, advirtió que un cambio de régimen sin reformas profundas y un liderazgo sólido solo agravaría los problemas existentes en lugar de resolverlos. Pérez Reverte también manifestó su profunda inquietud por el futuro de las próximas generaciones, quienes serán los que, inevitablemente, deberán vivir en la España que se está gestando en medio de la crisis actual. Aunque reconoció que, debido a su edad, él mismo quizá no alcance a ver los resultados finales de estos procesos de transformación, expresó su sincera preocupación por lo que heredarán las futuras generaciones, incluyendo a su hija, sus amigos y sus sobrinos. Esto no es solo por mí, sino por ellos, los jóvenes que deberán afrontar las consecuencias de lo que estamos haciendo ahora, manifestó con evidente preocupación. En este punto, Pérez Reverte subrayó la importancia de pensar en las repercusiones a largo plazo de las decisiones políticas que se están tomando en el presente. Para él, existe una desconexión alarmante entre los debates políticos actuales, que se centran en el corto plazo y en ganar batallas ideológicas, y la necesidad de construir un futuro estable para las generaciones venideras. Los jóvenes, según el escritor, se encuentran atrapados en un contexto político y social que les ofrece pocas certezas y muchas incertidumbres. El país, tal como lo pinta Pérez Reverte, parece estar abocado a una deriva que podría hipotecar el futuro de estos jóvenes, quienes serán los encargados de lidiar con las consecuencias de decisiones tomadas sin la debida reflexión o planificación. Asimismo, el autor expresó su preocupación por el impacto que esta crisis política está teniendo en la cohesión social y en la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. A medida que el debate sobre la república y la monarquía se intensifica, Pérez Reverte teme que la polarización se agrave, debilitando aún más los cimientos de la convivencia democrática. En su opinión, lo que está en juego no es solo una cuestión de lealtad a la monarquía o de preferencias ideológicas, sino el riesgo de fracturar a una sociedad que ya se encuentra profundamente dividida por las tensiones territoriales, económicas y políticas. En resumen, las palabras de Pérez Reverte reflejan no solo su escepticismo hacia la clase política actual, sino también una profunda preocupación por el futuro de España y por las generaciones que tendrán que vivir en el país que emerja de esta crisis. Para el escritor, el debate sobre la República no puede separarse de una reflexión más amplia sobre el estado de la política y las instituciones en España, y sobre la capacidad de los líderes actuales para gestionar un cambio tan radical sin provocar un caos aún mayor. En un tono aún más mordaz y afilado, el autor no dudó en calificar la situación política actual de España como un verdadero caos, en el que los intereses partidistas, según él, han suplantado cualquier sentido de responsabilidad hacia el bien común. Pérez Reverte expresó su frustración ante una clase política que, en su opinión, parece más preocupada por preservar sus propias cuotas de poder que por trabajar en beneficio de la sociedad en su conjunto. Para él, la política española ha caído en un juego de facciones donde cada partido está dispuesto a sacrificar principios fundamentales por alianzas oportunistas y beneficios inmediatos, sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo. El escritor subrayó que, en medio de este desorden institucional, el rey Felipe VI ha logrado mantenerse como una figura respetada, un símbolo de estabilidad en un panorama cada vez más fragmentado. A juicio de Pérez Reverte, el monarca ha logrado algo que muy pocos líderes políticos han conseguido: mantenerse al margen de las luchas partidistas y conservar su integridad en una atmósfera contaminada por la polarización y el desprestigio generalizado de las instituciones. Felipe VI no es mi figura ideal en un sistema político perfecto, pero en el contexto actual, es un buen referente, un árbitro imparcial, afirmó con contundencia, resaltando que,
Aunque no lo considera el líder ideal en términos abstractos, su papel en la coyuntura presente es crucial. Pérez Reverte también insistió en que aquellos que han tratado al rey de forma personal difícilmente podrían acusarlo de falta de integridad o de no cumplir con su deber. Según el escritor, la cercanía del monarca con los problemas reales del país y su voluntad de actuar dentro de los límites que le impone la Constitución lo han convertido en una figura de referencia en un contexto donde la mayoría de los políticos parecen más interesados en sus carreras personales que en servir al país. El escritor reconoció que no es fácil defender la monarquía en un tiempo en el que el republicanismo está ganando adeptos, pero enfatizó que, en medio de una clase política que él percibe como corrupta y desorientada, Felipe VI ha demostrado ser un árbitro neutral, una figura que, aunque no esté exenta de críticas, se mantiene al margen del lodazal político, que consume a tantos otros. A pesar de su defensa del rey, Pérez Reverte dejó claro que no ve al monarca como una solución definitiva a los complejos problemas de España. No lo presenta como una especie de salvador o líder mesiánico, sino más bien como una figura necesaria en el difícil escenario actual. El rey no es el líder perfecto, pero en la realidad en la que vivimos, es alguien imprescindible, aseveró, haciendo hincapié en que, aunque no sea la opción más brillante en un sistema teóricamente ideal, sí lo es dentro del caos y la polarización en los que está inmerso el país. Pérez Reverte reconoció que, en otro contexto, la monarquía podría no tener un papel tan relevante o necesario, pero insistió en que, en la España actual, Felipe VI es una figura que ofrece un respiro de estabilidad en medio de la confusión. El autor enfatizó que lo que distingue al rey del resto de los actores políticos no es una supuesta perfección, sino su capacidad para mantenerse al margen de la suciedad política que afecta a tantas otras figuras públicas. En su opinión, la política española ha llegado a tal nivel de degradación que el simple hecho de que el monarca no esté involucrado en escándalos o conflictos partidistas ya es algo digno de mérito. Pérez Reverte destacó que, en un momento en que la confianza en las instituciones está en su punto más bajo, el hecho de que Felipe VI continúe siendo una figura respetada y con una reputación relativamente intacta es, en sí mismo, un logro notable. No es el mejor ni el peor, afirmó el escritor. Simplemente se mantiene al margen de la suciedad política, y eso ya es algo digno de mérito. Finalmente, Pérez Reverte reflexionó sobre la importancia de contar con figuras que, aunque no sean perfectas, ofrezcan cierta estabilidad en tiempos de crisis. En un momento en que los políticos parecen estar más interesados en pelear por el poder que en resolver los problemas del país, el escritor sugirió que es necesario reconocer el valor de aquellos que, como Felipe VI, se esfuerzan por actuar de manera imparcial y en beneficio de todos los españoles, más allá de las divisiones partidistas. Aunque es consciente de las limitaciones del sistema monárquico, Pérez Reverte ve en el rey un símbolo de lo que España necesita en este momento. Una figura capaz de mantenerse al margen de las luchas internas y de ofrecer, al menos, una apariencia de cohesión y dignidad en medio del caos. Finalmente, el escritor hizo un contundente llamado a la reflexión antes de considerar seriamente la instauración de una república en España, sugiriendo que sería imprudente no cuestionarse quiénes serían los encargados de liderar y gestionar ese cambio radical. Con su característico tono crítico, Pérez Reverte lanzó una pregunta que resonó con fuerza. ¿Te imaginas una república gobernada por los mismos políticos que vemos a diario en el Parlamento? ¿Te imaginas a Pedro Sánchez como presidente y a Pablo Casado como vicepresidente? Esta pregunta, planteada con evidente frustración, no solo refleja su desconfianza hacia la actual clase política, sino que también pone de manifiesto su temor de que un cambio de régimen no traería la mejora que muchos esperan, sino más bien un nuevo ciclo de desorden y conflicto. El autor subrayó que la idea de una república no es necesariamente negativa en teoría, pero que en la práctica, dado el contexto político actual, podría desencadenar un escenario aún más caótico e incierto. En su opinión, muchos de los problemas que enfrenta España no se deben a la forma de gobierno, sino a la falta de líderes con visión, ética y compromiso genuino con el bienestar del país. Pérez Reverte sugirió que la instauración de una república podría simplemente trasladar los mismos problemas a un nuevo sistema, sin resolver los desafíos estructurales que impiden el progreso del país. No se trata de cambiar las formas, argumentó, sino de cambiar las personas que están al mando y su manera de hacer política. El mensaje de Pérez Reverte, más allá de su evidente crítica a la clase política y su defensa de la monarquía como un mal menor, es una advertencia clara sobre los peligros de tomar decisiones radicales sin un plan bien definido ni un liderazgo sólido. El escritor advirtió que la república, tal como la proponen ciertos sectores, está envuelta en un halo de romanticismo que no corresponde con la realidad de las capacidades políticas actuales. Para él, un cambio de este calibre requeriría no solo un liderazgo excepcional, sino también una profunda transformación de la cultura política y social, algo que, a su juicio, no parece estar en el horizonte inmediato de España.
A su juicio, la monarquía sigue siendo un pilar fundamental de estabilidad en el país, algo absolutamente necesario en medio de la incertidumbre que atraviesa España. Pérez Reverte no defendió la monarquía como una institución perfecta ni ideal, pero sí como un mecanismo que, en la actualidad, actúa como un contrapeso a la creciente polarización y división política. El rey nos es útil y lo necesitamos, no solo yo, sino tú, tu hijo, y todos los jóvenes que tendrán que vivir en la España del futuro, concluyó con firmeza, apelando a la responsabilidad colectiva de pensar más allá de las ideologías del momento y de considerar las repercusiones a largo plazo de cualquier cambio profundo en la estructura de gobierno. El escritor hizo hincapié en que el verdadero desafío de España no radica en decidir si el país debe ser una monarquía o una república, sino en cómo construir un futuro estable y próspero en un contexto de creciente incertidumbre global. Para Pérez Reverte, cualquier decisión radical, como la eliminación de la monarquía, debe ser precedida por un análisis cuidadoso y un debate profundo, que incluya no solo a los políticos, sino también a la sociedad civil en su conjunto. No podemos permitirnos actuar con impulsividad, advirtió, subrayando que las decisiones apresuradas, especialmente en tiempos de crisis, pueden tener consecuencias irreversibles que afecten a las futuras generaciones. De este modo, el autor invita a la sociedad española a meditar profundamente sobre su futuro, alertando que soluciones aparentemente fáciles, como la instauración de una república, podrían llevar a un escenario aún más incierto y caótico si no se gestionan con la suficiente responsabilidad y previsión. Pérez Reverte expresó su preocupación de que, en un contexto tan volátil como el actual, sustituir una monarquía parlamentaria por una república sin una estrategia clara y sin líderes competentes podría agravar las tensiones y debilitar aún más las instituciones del país. En sus palabras finales, el escritor enfatizó la importancia de la estabilidad en tiempos de crisis, sugiriendo que, aunque el sistema actual esté lejos de ser perfecto, ofrece un marco que permite a España seguir adelante mientras se enfrenta a sus desafíos. Según Pérez Reverte, es necesario fortalecer y reformar las instituciones en lugar de destruirlas para empezar de cero sin garantías. Con su estilo característico, lanzó una última advertencia. No debemos confundir cambio con progreso. A veces, los cambios mal planificados solo nos llevan de mal en peor. En resumen, las palabras de Pérez Reverte constituyen una defensa cautelosa de la monarquía, no como una solución perfecta, sino como una barrera ante el caos que podría desatarse en un momento tan delicado para España. Su mensaje invita a la reflexión profunda, al análisis prudente y a la búsqueda de soluciones que no solo respondan a las urgencias del presente, sino que también proyecten un futuro más seguro y equitativo para las generaciones que vienen.